no vas a cambiar nunca. Yo soy como soy. ¿Te suenan estas frases? ¿La gente realmente cambia o no cambia? Quédate y lo sabrás. Yo es que soy como soy, dicen algunos. Y luego siempre hay la típica frase de, ay, es que no vas a cambiar nunca. Pero ¿realmente la gente cambia? Pues, como decimos por aquí, depende. ¿Y de qué depende? Pues depende de bastantes cosas. Para empezar, hay que cuestionarse un poco si realmente somos tan estables como pensamos. Porque realmente, si os paráis a pensar, ¿tú eres igual cuando estás triste que cuando estás alegre? ¿Te comportas igual cuando estás enfadado que cuando estás contento? No, ¿verdad? Pues eso quiere decir que las emociones, el estado emocional que tenemos según el momento en el que estamos, nos va a influir en nuestros recuerdos, nos va a influir en las ganas que tenemos de relacionarnos, nos va a influir en muchísimas cosas. Entonces ya tenemos que empezar partiendo de la base de que la gente quizá no es tan estable como nos gustaría. Que al ser humano le encanta pensar que las cosas son blancas o negras, que la gente son cuadrados y le encanta predecir lo que van a hacer otras personas metiéndolos en cuadraditos y en cajones, pero realmente no es así. Realmente las personas dependemos mucho del estado emocional en el que estamos. Cuando la psicología se empeñó en querer meter a la persona en cajoncitos, esto que a toda la gente nos encanta y nos tranquiliza en cierto modo, pues se desarrolló un concepto muy chulo, que es el concepto de personalidad, ¿no? Que es esa manera que tenemos de, en cierto modo, esos rasgos, esas cualidades. Es una forma de responder que más o menos entendemos que va a ser de esa forma. Y para eso, para los que os guste aprender sobre lo que es la personalidad, tenemos la famosa clasificación de los 5 grandes de Goldberg. Pues esos 5 grandes son 5 rasgos. Tú haces un test que se base en sus 5 grandes y vas a ver que todas las preguntas giran en torno a 5 rasgos. Una es la apertura a la experiencia. Pues hay gente que tiende un poco más a querer quedarse en lo que podríamos llamar su zona de confort y hay gente que le va el rollito de la adrenalina, las experiencias nuevas. Bueno, pues ese sería un eje. Otro eje sería la responsabilidad, ¿no? Personas que tienen a lo mejor culpa con más facilidad, entonces, bueno, pues tienden a que esa culpa, suspendo un examen, me siento culpable, me vuelvo más responsable a la hora de preparar ese examen, por ejemplo, o perder una cosa. Entonces hay gente que, pues, naturalmente le sale ser así, tiene esa tendencia. Luego hay otro eje que es el de introversión-extroversión. Este está muy chulo porque hay personas que les encanta estar con mucha gente, digamos que su nivel de activación es óptimo, disfrutan cuando hay mucha activación, pues la típica fiesta con mucha gente, lo disfrutan mucho, están con una activación óptima para ellos. Y después hay otros que tienen una tendencia más a yo ya estoy activado de serie, a mí no me actives mucho que me saturo. Luego está el de la amabilidad y luego está el del neuroticismo o la estabilidad emocional. Bueno, pues eso son tendencias que se han ido clasificando a las personas. Y ya la última, bueno, un poquito el último apunte respecto a lo que es esa estabilidad, ¿no? Hablando del cambio, es lo que se conoce como temperamento, que se utiliza sobre todo con los niños, ¿no? Esas tendencias que pueden tener hacia unos puntos o hacia otros. Bien, históricamente hemos querido clasificar a las personas con cierta estabilidad y bueno, pues en parte, claro que sí, tiene sentido, pero también hay que entender que el comportamiento de una persona tiene que ver con algo, no sé si os sonará un poquito, el tema de los estilos de apego, que son esas experiencias tempranas. O sea, partimos de una genética y una predisposición a desarrollar cierta personalidad, cierto temperamento, y luego aparecen unas experiencias tempranas que van a hacer que tendamos a responder de una manera u otra. Y esto está muy chulo porque hay unos experimentos que fueron a confirmar que en función de cómo el cuidador de referencia responda a nuestras necesidades cuando somos pequeñitos, pues tenderemos más a entrar en un modo de supervivencia o a entrar en un modo de exploración relajada, por decirlo de alguna manera. Entonces también eso nos va a condicionar. Pero bueno, vamos a partir de la base de que tenemos una forma de ser, ¿no? Relativamente estable y que depende de nuestras emociones y nuestras experiencias tempranas. Bien, con eso encima de la mesa,
podéis estar de acuerdo conmigo en que la parte de cambiar, esto que siempre hemos querido en nuestros amigos o en nuestra pareja, ¿no? O en nosotros mismos, obviamente, ¿cómo cambiar? ¿Por qué cuesta tanto cambiar? Porque creo que estamos de acuerdo todos en que cambiar cuesta mucho. Pues cambiar cuesta mucho porque básicamente cambiar implica mucho gasto energético. Nosotros ya tenemos una estructura, una manera de responder y digamos que lo natural es que la cosa fluya. Entonces, bueno, pero entonces, Dani, ¿cambiar es imposible? Pues no, no es imposible cambiar, pero si cuesta tanto cambiar porque tenemos que desaprender lo que hemos aprendido y tenemos que luchar un poco contra lo que nuestro cerebro se ha acomodado a ser la respuesta correcta, pues con un simple venga, voy a cambiar, no va a ser suficiente. Necesitamos mucha motivación y muchas ganas. Y aquí entra un concepto que a mí me parece súper interesante, que es el concepto de crisis existencial. Para que alguien cambie, para que algo de una persona realmente cambie en su forma de relacionarse con el medio o en su forma, digamos un poquito, su personalidad, que es un poco contraproducente porque personalidad implica estabilidad, para cambiar realmente tiene que haber algo que motive mucho. ¿Por qué? Porque desaprender cuesta mucho, porque los hábitos instaurados, la tendencia natural es a repetirlos y tiene que haber algo que sea muy motivante. Entonces, si os fijáis y hacéis un poco una reflexión de los cambios que ha podido haber en la gente de vuestro alrededor, cambios reales de hacerse una persona más abierta o hacerse una persona más cariñosa o más responsable, de todas estas cosas que hablamos antes de los 5 grandes, seguramente si os paráis a pensar, esas personas han vivido una experiencia emocional muy intensa. Y casi me atrevería a asegurar una experiencia donde la tristeza tuvo un gran protagonismo. ¿Por qué? Porque si os acordáis de los vídeos y de los podcasts que tenemos anteriormente, podéis ver y comprobar que la tristeza está presente en todos los periodos donde hay mucha reflexión, donde hay mucho aprendizaje, donde hay cuestionamiento muy profundo. Y eso vuelve a darle valor a esas mal llamadas emociones negativas. La tristeza, en un gran cambio, en un cambio fuerte y potente, va a estar seguro. Eso es una parte que tenemos que entender y que para que alguien cambie de verdad, para que ese cambio que esperamos de esa persona tiene que, de alguna manera, y entendiendo bien lo que quiere decir esto, tener una crisis, tener una gran motivación para cambiar, tener algo que le motive muchísimo, que luego también puede ser en positivo. Puedes estar en un momento de mucho subidón, un momento de euforia, un momento a lo mejor de enamoramiento y allá hay como una energía muy grande para que tú trates de modificar esa tendencia que traes desde hace mucho tiempo y cuanto más tiempo lleves con esa tendencia, más difícil va a ser cambiar. O sea que la gente claro que puede cambiar, por supuesto, pero no va a ser fácil, no va a ser rápido, no va a ser por ver un vídeo ni por levantarte un día por la mañana y decir, venga, voy a cambiar. No, va a costar. Por eso es importante. Y luego está la otra parte, ¿no? Ya que estamos hablando de cambio, también tenemos que hablar de aceptación. Porque si tú quieres que cambie a alguien, estás respondiendo a tus expectativas, pero te has planteado, ¿y qué pasa si yo acepto a esa persona como es? Porque a lo mejor el problema igual lo tengo yo de querer exigirle a alguien que cambie. Esto lo dejo así un poco para que reflexionéis al final del vídeo. Y una última cosa que quiero un poco aclarar es que las personas nos comportamos de una forma, además, que tiene que ver con nuestro contexto. ¿Qué quiere decir esto? Para hacer mi camino ponte mis zapatos, por ejemplo, o yo soy yo y mis circunstancias, son unas frases muy interesantes porque muchas veces la respuesta de las personas, la manera de comportarse de las personas tiene que ver con el contexto presente de ese momento. Hay una serie de influencias, una serie de refuerzos, perpetuar un rol, por ejemplo, o algo que se ha estudiado muy interesante en educación, la profecía autocumplida, ¿no? Lo que mis figuras de referencia se esperen de mí van a hacer que yo me comporte o tienda a comportarme hacia eso. Entonces, ese contexto influye muchísimo. Fijaros, lo de la profecía autocumplida es unos experimentos muy chulos que se hicieron en Estados Unidos, donde se les dijo a unos profesores que había un grupo
de niños dentro de un grupo más grande, que eran unos niños que iban a mejorar mucho en un tiempo concreto, pasó el curso académico, esos niños que habían dicho que iban a cambiar sí que mejoraron mucho significativamente respecto a los otros, y resulta que esto era mentira, que se lo habían inventado, que realmente ese grupo lo habían cogido de manera aleatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que las expectativas que una figura de referencia tenga respecto a un sujeto son determinantes. O sea, fijaros la influencia del contexto en el comportamiento de las personas. Tenía que hacer esta aclaración porque soy una persona que tengo muy claro la perspectiva sistémica en el comportamiento de las personas, y a veces cambiar una parte de ese sistema facilita muchísimo ese supuesto cambio o esa necesidad de cambio. O sea que el contexto es importantísimo, y si el cambio es importante, es un cambio intenso, es un cambio grande, sí o sí va a necesitar de un gran esfuerzo, y ese esfuerzo tiene que venir de algún lado, ya sea de una emoción tipo euforia, enamoramiento, algo que sí que te empuja mucho, o de una reflexión o una necesidad muy, muy, muy potente. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, compartirlo. Si os ha gustado el podcast, compartirlo también. Pues te estáis tardando en compartirlo. Un saludo.